eh, estamos viendo allí ya la presentación. Sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces... ¿Quién se ve? Bueno, vamos a ponerla en grandecito. Allí ya la ven, ahí ya la ven en pantalla grande, ¿cierto? Sí, Sí. la ven. Ok. Hola, doctor. ¿Sería tan amable de autorizarme para grabar la conferencia? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Argenis. Isabel Cristina, Isabel. Ah, Isabel, con mucho gusto. Es que le doy grabar, pero debe autorizarme usted para... Ay, le digo que no sé cómo se hace. Por eso Sebastián está grabando, pero la verdad no sé cómo se hace. Tampoco sé cómo es porque nunca he sido host. Ok, no, yo tampoco soy más novata en esto. Estamos igual, no sé. Ok, será tratar. Pero a ver, le preguntamos, Sebastián, la idea es grabarla y luego... Ah, bueno. Ah, genial. Ah, perfecto, Sebastián, perfecto, bueno. Vale, Muy gracias. bien. Con mucho gusto. Bueno, entonces, primero que todo, pues, darle gracias a cada uno de ustedes por ese compromiso, repito, con ustedes mismos, porque la idea con esta serie de charlas de todos los viernes nos conozcamos un poquito más sobre nuestro cuerpo y aprender a cuidar nuestro cuerpo, porque es un regalo de la vida, es un regalo de Dios y tenemos que cuidarlo. Entonces, pues cada viernes la idea es que estemos conectados a las 7 de la noche con ustedes para poderles brindar un poquito de conocimiento sobre diferentes temas que tienen que ver con la salud, pero de una manera muy sencilla. Para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Jairo Madriñán. Yo trabajo en el Hospital Universitario del Valle, en la ciudad de Cali. Soy profesor de la Universidad del Valle y trabajo con el hospital hace 37 años. Me he dedicado durante muchísimos años a trabajar con enfermedades inmunológicas, sobre todo alergias y asma, todo tipo de alergias en la piel, alergias respiratorias y asma. Y en este momento pues trabajamos con un equipo maravilloso de personas en el hospital. Estamos trabajando en el Banco de Leche Humana, que es uno de los 15 bancos que existen en el país. Hoy la idea es que trabajemos un poquito con ustedes sobre alimentación inflamatoria y su relación con las enfermedades crónicas. Después de la charla podemos tener un tiempo de diálogo, de preguntas, dudas que tengan ustedes con respecto a este tema, el cual tiene un enfoque muy hacia la parte inmune, hacia la parte del sistema de defensa, que es el que tenemos que mantener por este tiempo muy fortalecido, porque pues estamos frente a un enemigo mortal. Entonces, cuando nosotros hablamos de inflamación crónica, discúlpeme la diapositiva en inglés, pero
es facilito. Cuando hablamos de inflamación crónica en medicina o en salud, estamos hablando de una serie de enfermedades, por ejemplo, enfermedades vasculares, enfermedades cardiovasculares, es decir, enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, enfermedades vasculares de las piernas tienen que ver con inflamación crónica. El cáncer de mama, que está en aumento, tiene mucho que ver con la inflamación crónica. El cáncer de pulmón, que igualmente está aumentando, tiene que ver con la inflamación crónica. Los procesos de artritis. Hoy muchísima gente sufre de artritis y dolores en las articulaciones, y esto tiene que ver con inflamación crónica. La misma obesidad, el sobrepeso, que es una de las epidemias del siglo XXI, tiene que ver con inflamación crónica. Por supuesto, las alergias, ni se digan, todo tipo de alergias en la piel, en fin, alergias respiratorias, tiene que ver con la enfermedad inflamatoria. La psoriasis, que también está en incremento, está aumentando, tiene que ver con esto. Muchos desórdenes oculares tienen que ver con una inflamación crónica. El asma, la diabetes es impresionante cómo se va desarrollando desde la infancia a través de una inflamación crónica, la colitis y la enfermedad de Crohn. Y bueno, infecciones, en fin, hay una serie de enfermedades tremendas que tienen que ver con inflamación crónica. Por ejemplo, el cáncer de colon. Cada día se habla más que el cáncer de colon empieza en la primera infancia. Lo que pasa es que la inflamación crónica es de años, pero ella se empieza a presentar desde la primera infancia a nivel microscópico. Esta enfermedad es microscópica en sus inicios. Lo mismo que la obesidad. La obesidad hoy se está considerando que no solamente es debida a la ingesta, sino que también tiene muchísimo que ver con la inflamación crónica. Las alergias, como le digo, todo tipo de alergias, la rinitis, las alergias oculares, alergias cutáneas, tienen que ver, el asma, muchísimo tiene que ver con la inflamación crónica. La urticaria, que es también una enfermedad muy común hoy. Muchísima gente vive con brotes, con picazón en el cuerpo, picazón en el cuello, en los brazos, en las piernas, en la espalda, y no saben por qué se pican, por qué se rascan, y no se observan nada, y de pronto les empieza a aparecer unas ronchas, unos brotes, y esto tiene que ver con procesos inflamatorios crónicos. Aquí, pues, esta está un poquito muy pálida, pero un paciente que tenía ronchas, ella se brotaba cuando se colocaba algo que le apretaba y se hacía unas ronchas. La famosa psoriasis, que como les digo, está aumentando. Muchos, yo veo incluso niños con inicios de psoriasis. La diabetes, como les digo, la diabetes es una enfermedad de tipo inflamatorio a nivel del páncreas. Entonces el páncreas empieza a tener dificultad para producir la famosa insulina. Igualmente las enfermedades del corazón. Hoy se está considerando que mucha enfermedad cardíaca, problemas con las coronarias, con las arterias coronarias, las obstrucciones coronarias tienen que ver con inflamación. Por ejemplo, la hipertensión arterial. Hoy se habla de que la hipertensión arterial es una enfermedad inflamatoria y como tal hay que mirarla. Y, por ejemplo, el EPOC. Muchos adultos, gente mayor, está sufriendo de los pulmones, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Básicamente, el enfisema
el enfisema y la bronquitis crónica. Estas dos enfermedades que tanto afectan a los adultos mayores y que la gente tiene que vivir usando inhaladores, salbutamol, beclometasona, bromuro, dipratropio, bueno, en fin, una cantidad de medicamentos para mantener los bronquios abiertos. El EPOC hoy se está considerando una enfermedad de tipo inflamatoria. Entonces, como ustedes pueden ver, es un árbol muy grande. Es un árbol muy grande de enfermedades inflamatorias, pero ellas tienen una raíz. Todas esas enfermedades tienen una raíz, tienen una causa, tienen un origen. Y hoy yo me voy a dedicar fundamentalmente a esta causa, a la alimentación. Básicamente me voy a concentrar en la alimentación. Por supuesto que el consumo de tabaco tiene mucho que ver. Por supuesto que la contaminación ambiental tiene muchísimo que ver. El consumo de alcohol tiene mucho que ver también y la falta de actividad física igualmente. Pero a lo que me voy a referir en esta noche es a la alimentación. La alimentación. Sobre todo, desde ya, quiero que, por favor, apaguen los micrófonos, por favor. Es que, por favor, a ver. Como les digo, me voy a concentrar en esta partecita de la alimentación, sobre todo hacer mucho énfasis en los alimentos orgánicos, en los alimentos limpios, en los alimentos cultivados sin agrotóxicos. Y desde ya les digo por qué. Porque resulta que todos los tóxicos, todos los pesticidas, todos los herbicidas, fungicidas, todo lo que utilizan hoy muchísimos campesinos para los cultivos, eso afecta la microbiota, es decir, la flora bacteriana intestinal, especialmente la flora del colon, que es la que en última instancia las que nos defiende de esta serie de enfermedades. Es decir, si ustedes entienden que si logramos tener una excelente alimentación equilibrada y orgánica, limpia, vamos a tener una microbiota, una flora bacteriana, y posiblemente vamos a quitar un factor muy importante en las enfermedades crónicas, que es la alimentación. Por supuesto, existe la genética. La genética es un factor primordial, pero hoy se sabe que todas las enfermedades son genéticas, todas las enfermedades, pero la alimentación, digámoslo para que me entiendan, es quien despierta los genes y se empiezan a presentar las diferentes enfermedades. Entonces, ¿por qué les quiero hablar en esta noche de alimentación orgánica con respecto a las enfermedades crónicas? Porque las enfermedades crónicas, sobre todo las enfermedades autoinmunes, que es el tema que yo manejo, el sistema inmune, sistema inmunológico, y las enfermedades neurológicas como el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple, la demencia, están consideradas hoy como causa la alimentación orgánica. Mire ustedes estos gráficos tan interesantes. Desde 1950 se empezaron a graficar hasta 2020. Y mire ustedes, por ejemplo, la diabetes. Vamos a coger la diabetes tipo 1, que es la diabetes insulino dependiente, la que requiere insulina. Mire ustedes cómo en el año 1970 se empieza a registrar un aumento, y sigue aumentando. Y para el año 2015 más o menos esta era la cifra, disparada. Si miramos, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que está de moda, mírela. Mire cómo en el año de 1955 empezó y luego tiene una subida impresionante en el año 2000
y mire dónde vamos. Las enfermedades de la tiroides. Hoy muchísimas mujeres, tengo muchas pacientes que tienen problemas con la tiroides. Y estos problemas de la tiroides son de tipo inmune. Pero ¿quién los está ocasionando? Esa es la gran pregunta. Mire ustedes cómo han ido aumentando. Se disparó en el año 1995 las enfermedades de la tiroides. El autismo, que es un desorden impresionante. Yo les cuento a mis estudiantes que cuando yo estudiaba medicina, prácticamente esto no existía. El autismo estaba registrado en los libros de medicina, pero yo nunca vi en la escuela de medicina ni en los Estados Unidos vi autismo. En cambio, ahora es aterrador las cifras de autismo. La esclerosis múltiple, mire ustedes, la esclerosis múltiple, cómo va en aumento. El asma, mire, está disparada el asma y tiene muchísimo compromiso con la contaminación ambiental, la destrucción del planeta, el calentamiento global, en fin, la enfermedad de Crohn. Bueno, esto pues como para ponerles para ponerlos al tanto del panorama. Pero ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Mire, la organización en este año dice que la alimentación nuestra es totalmente inflamatoria. Y esto es lo que nos tiene que llevar a reflexionar. Nos tiene que llevar a reflexionar en esta noche, porque nos estamos alimentando sumamente mal y de ahí es donde vienen las enfermedades crónicas. Mire, las enfermedades crónicas no son contagiosas, no se transmiten de persona a persona, son enfermedades de larga duración y generalmente de evolución lenta. Esto es muy importante. Nosotros nos vamos enfermando sin darnos cuenta. Yo les contaba hace unos días que una vez tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de uno de los grandes investigadores en cáncer de colon y él decía que el cáncer de colon empezaba en la primera infancia. Empezaba desde los lactantes, cuando los bebecitos no son alimentados con la leche de la madre, sino con leches de tarro, con leches en polvo. Entonces, importante saber esto. La Organización Mundial de la Salud menciona las 4 principales enfermedades crónicas que existen, que son enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias como el asma y el EPOC, y la diabetes. Eso es lo que dice la OMS, pero resulta que nosotros estamos frente a muchas otras enfermedades crónicas como es la artritis. Hay más de 100 diferentes tipos, digamos, de artritis que provocan dolor, rigidez articular, deformación de las articulaciones. Como les digo, la hipertensión arterial. Mire, cada año está muriendo una cantidad de gente fruto de la hipertensión arterial. Los trastornos bipolares. Hoy muchas personas están deprimidas, viven con ansiedad, tienen alteraciones mentales y esto se está considerando una enfermedad inflamatoria de tipo crónica. Como les digo, el hipotiroidismo y la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria del intestino, que da muchos dolores, da diarrea, pérdida de peso. Bueno, la enfermedad de Parkinson, que también está en aumento. Yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de ver pacientes que tienen trastornos del movimiento, con temblores, rigidez, lentitud de movimiento, tienen inestabilidad para andar y no tiene realmente una cura en este momento desde el punto de vista médico de medicina convencional. La esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple también es una enfermedad de tipo autoinmune que afecta especialmente a los adultos jóvenes y no tiene cura. Es que esto es lo más importante. Mire, han surgido una serie de enfermedades hoy que no tienen cura desde el punto de vista de nuestra medicina occidental. La demencia, como les decía, la demencia es un síndrome provocado por decenas de enfermedades, aunque la causa más común
de demencia hoy es la enfermedad de Alzheimer, que es otra enfermedad crónica. Entonces, mire ustedes que la situación es bien compleja y la medicina nuestra, la medicina convencional, les quiero decir la verdad, no tiene solución, no tiene una respuesta para este tipo de enfermedades. Simplemente al paciente lo mantienen con medicamentos. Por ejemplo, el diabético lo mantienen con insulina, con metformina, en fin. El del Parkinson lo mantienen con levodopa y así. Pero no hay un tratamiento curativo. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante que nosotros entendamos cuando hablamos de enfermedad crónica o inflamación crónica? Inflamación crónica y enfermedad crónica. Lo importante es lo que yo siempre les digo, nosotros somos células. Nosotros estamos hechos de células. Al inicio, cuando cada uno de nosotros fue concebido en el vientre de nuestra madre, eran 2 células. Era un óvulo y un espermatozoide. Eran 2 células. Y esas 2 células se unen y al cabo de 9 meses salimos cada uno de nosotros. Ya somos unos niños, unas niñas de 50 centímetros, de más o menos unos 3 kilos de peso o más o menos. Pero estamos hechos de millones y millones y millones y millones y millones de células. Inicialmente eran 2 y luego somos millones. Eso es usted, eso soy yo. Entonces nosotros tenemos que siempre mirar, cuando hablamos de inflamación crónica, tenemos que mirar que somos células. Nosotros somos celulitas. Somos celulitas, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta celulita, digamos, estamos en todos los órganos. En el cerebro tenemos millones, en el colon tenemos millones, en la tiroides, en el páncreas, en el corazón, en toda parte hay millones de estas celulitas, digámoslo así. Y estas celulitas tienen una membrana. Ustedes lo pueden ver ahí, es un dibujito pues sencillo, una membrana que se llama la membrana celular. Y tenemos, digamos, la central eléctrica, donde se produce la energía para que esta celulita viva, se llama la mitocondria, ¿sí? Y tenemos un núcleo, bueno, en fin, hay una cantidad de órganos que no es importante hoy que ustedes sepan, pero sí que sepan esto, mire, esta membrana celular y la mitocondria son básicamente, junto con el núcleo, son los más afectados hoy por una cantidad yo le llamo monstruos que hoy recibimos con los alimentos. Monstruos, porque nos están destruyendo, nos están deteriorando la membrana celular, la mitocondria y el núcleo de los millones de celulitas, y no solamente las células humanas, sino las células de microorganismos. Acuérdese que nosotros, cada uno de nosotros, somos más microbios que células humanas, y a esos microbios, como a las células humanas, todos esos monstruos nos destruyen, la van deteriorando. Y les adelanto, como ya les he dicho, los agrotóxicos, los pesticidas son monstruos para estas células y para los ángeles, como les llamo yo, que son nuestros microbios que viven en el colon y que son los que, gracias a ellos, tenemos mucha salud. Y no solamente son los agrotóxicos o pesticidas, sino que son los aditivos de los alimentos. Hoy, desafortunadamente, la industria alimentaria y la ingeniería pues, de alimentos ha producido un sinnúmero de químicos que le adicionan a todos estos alimentos, y son los que nos convencen a los niños para que reciban toda una clase de dulces y postres y helados y tortas y todas estas cosas, pero no nos damos cuenta el daño tan enorme que le están generando
a las células humanas y a todos los microbios que nosotros tenemos. Los conservantes de los alimentos, los preservantes, los aromatizantes, los alimentos les colocan aroma. Imagínese, aroma para generar en usted el apetito, el deseo de consumirlo, porque esas aromas actúan a nivel cerebral, a nivel del centro del apetito y aumentan la producción de hormonas. Entonces, una serie de cosas impresionantes que nos ha venido destruyendo nuestra vida, nuestra salud, y es importante que ustedes la conozcan, porque pues no sé si con los médicos con los cuales ustedes se relacionan tienen la oportunidad de escuchar sobre esto o de que ellos les hablen al respecto. Entonces, la inflamación crónica, insisto, es un proceso. Y como tal, tenemos que ir pensando que la sanidad o la curación igualmente tiene que ser un proceso. La curación no es un abrir y cerrar de ojos por arte de magia y ya me mejoré de la diabetes, sino que tiene que haber un proceso, porque así como se ha venido presentando la inflamación crónica en el páncreas, por decirlo de alguna manera, ese proceso también hay que llevarlo a cabo dentro del tratamiento. Y es un proceso que nuestro sistema inmune, hablando ya de la inflamación, nuestro sistema de defensa pone en marcha con un fin. ¿Cuál fin? Frenar el avance de algo que está ocasionando un daño y posteriormente restaurar el tejido y eliminar los residuos tóxicos. Eso es lo que hace normalmente el sistema inmune. Nos defiende inicialmente. Nuestro sistema inmune crea la inflamación, es decir, la inflamación es un mecanismo de defensa maravilloso, extraordinario. ¿Para qué? Para proteger al cuerpo de una agresión, por ejemplo, de una infección. Mire el caso del coronavirus. El tema del coronavirus central, el tema central y por la cual se mueren las personas es por la inflamación que genera el coronavirus, no, el sistema inmune de la persona, porque es el sistema inmune el que crea la inflamación para defenderse del coronavirus. Pero el coronavirus es tan agresivo que hace que el sistema inmune produzca demasiada inflamación y esa inflamación destruye todos los órganos. Pero la inflamación es sumamente importante. Como parte de la respuesta inflamatoria de cualquier inflamación, el cuerpo aumenta su producción de glóbulos blancos, de células de defensa o células inmunes y de unas sustancias llamadas citocinas o citoquinas, que estas citoquinas son las que nos producen la inflamación. ¿Sí va? Entonces, la respuesta inflamatoria normal del cuerpo lleva a estas sustancias, que son las que ayudan a combatir la agresión, pero a veces la agresión es persistente, la agresión es constante y nos vamos a enfermar. Ahora, sin inflamación no podríamos recuperarnos, por ejemplo, de muchas enfermedades. Por eso la inflamación es sumamente importante. Ahora, cuando la inflamación persiste en el tiempo, más allá de lo necesario, y deja de responder al propósito que debe cumplir la inflamación, entonces se vuelve dañina. Y este es el problema, ahí nace la enfermedad. Cuando la inflamación es constante, persistente, permanente, allí ya no hace su papel, sino que se vuelve dañina. Y en estos casos entonces hablamos de inflamación crónica, que es un proceso mucho más complejo que acaba convirtiéndose en una enfermedad crónica, que es lo que nos ocupa en esta noche. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo, básicamente hay dos tipos de inflamación. Dos tipos. Una es la inflamación aguda, ¿sí? Que generalmente ocurre en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, usted se golpeó una mano, se golpeó un pie y usted se inflama. Eso es una inflamación aguda, eso es rapidísimo. Pero está la otra, que es la inflamación crónica, que es una forma lenta, menos severa, entre comillas, al inicio,
que suele durar más de 6 semanas. Este tipo de inflamación es una inflamación, como les digo, constante, que con el tiempo provoca un impacto negativo. ¿En dónde? En las células. En las células. Ahí, ellas son las afectadas, y como los tejidos y los órganos están hechos de células, pues nos vamos enfermando. Entonces se va enfermando el páncreas, se van enfermando los pulmones, se van enfermando las arterias. Mire, por ejemplo, el caso hoy. Anteriormente se estaba hablando mucho del tema del colesterol, que el problema era el colesterol alto, que nos tapaba las arterias del corazón, las arterias del cerebro. Y sí, es verdad, es cierto eso. Pero ¿por qué se tapan? ¿Por qué se pega el colesterol a las arterias coronarias o a las arterias del cerebro? Porque por dentro de las arterias, hay una inflamación crónica. Una inflamación crónica, ¿a través de qué? Perdóneme la palabra, de la pésima alimentación que ha tenido la persona, del consumo de licor, del consumo de tabaco, etcétera, etcétera, de una cantidad de factores que hacen que el tejido, que las paredes internas de las coronarias se inflamen. Entonces se empieza a pegar el colesterol, y ahí viene pues los procesos ya del taponamiento y en fin. Bueno, dentro de hablando de inflamación, quiero hablarles un poquitico sobre el omega 3 y el omega 6, pero lo voy a hablar un poquito más adelante, porque esto es interesante. Mire, vayan aprendiendo que el omega 3 es desinflamatorio. En cambio, el omega 6 es sumamente inflamatorio. ¿Cuál es la diferencia entre una inflamación aguda y una inflamación crónica? Sencillo, es lo que yo les digo. Un golpe en la rodilla, entonces se pone roja, se pone caliente, se pone dolorosa, se hincha, ¿sí? Esa es una inflamación aguda, ¿sí? Pero la crónica o la celular no se ve. Esa no se ve. Ese es el problema, está por debajo de la percepción del dolor. Por ejemplo, usted puede estarse enfermando crónicamente sin saber, con una inflamación crónica del colon, y usted no se da cuenta. ¿Por qué? Porque usted no siente. O usted puede estarse inflamando crónicamente de los vasos sanguíneos de su cerebro, de su corazón, de sus riñones, y usted no se da cuenta porque es celular. Usted no siente como siente el dolor aquí, por ejemplo, ¿sí? O usted se puede estar enfermando, por ejemplo, del hígado, una inflamación celular en el hígado, y usted no siente. ¿Cuándo siente? Cuando ya están los síntomas presentes. Ahí ya siente. Pero resulta que el problema de la inflamación inició a nivel celular, y eso fue avanzando. Por eso les insisto en esto. La inflamación crónica inicia en la célula y usted no se da cuenta. Usted no siente absolutamente nada, pero con el paso de los meses y los años ya empieza a presentar los síntomas de la enfermedad. Entonces, insisto, es una inflamación silenciosa, imperceptible. Esa es la inflamación crónica. La causa es un desequilibrio constante, y está presente en el desarrollo de muchas enfermedades crónicas. Se estima que 9 de cada 10 personas sufren inflamación crónica, inflamación silenciosa, y no se dan cuenta porque los síntomas no aparecen hasta que se desarrolla la diabetes, la hipertensión, el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no se va dando cuenta, usted no sabe cuándo la tiroides se le va enfermando, porque es a nivel celular la inflamación. Cuando menos piensa, ya usted presenta los síntomas, va donde el médico, le pide los exámenes, pruebas de tiroides. Sí, señora, usted tiene la tiroides mala, vamos a tener que empezar a usar hormona tiroidea. Entonces, mire, interesante, es un asesino secreto.
es un asesino secreto. La inflamación celular o la inflamación crónica es un asesino secreto. Insisto, Alzheimer, cáncer, enfermedades del corazón, de los vasos sanguíneos, diabetes, artritis, enfermedades autoinmunes, la obesidad, asesinos secretos. Este doctor Barry Sears, que es un investigador impresionante del Instituto Tecnológico de Massachusetts en los Estados Unidos y de la Facultad de Medicina de Boston, es un bioquímico molecular y médico, por supuesto, y es un pionero en el campo de la biotecnología y ha trabajado durante años en investigación. ¿Y en investigación de qué? Precisamente contra el cáncer y contra las enfermedades del corazón, contra las enfermedades coronarias. Este hombre se ha dedicado toda su vida a estudiar la inflamación celular, la inflamación, la modulación de la alimentación, cómo los alimentos modulan las respuestas hormonales y la biosíntesis de estas sustancias que les mencioné ahora rato, que tiene mucho que ver los omega 3, y este hombre se ha dedicado, como les digo, a la nutrición para el tratamiento de las enfermedades crónicas. Tiene 54 publicaciones científicas, es autor de libros bestseller sobre alimentación limpia, alimentación orgánica, alimentación contra la inflamación celular, y tiene 14 patentes ya establecidas. Este hombre dice, préstele mucha atención a esto, que la alimentación convencional, es decir, la alimentación que no es orgánica, es la mayor causante de desequilibrios hormonales. Ojo con esto. Mire cuánta gente hoy tiene problemas de desequilibrios hormonales, hombres y mujeres, y no lo saben. Y viven tomando cualquier cantidad de hormonas para poderse compensar. ¿Sí? Y resulta que estos desequilibrios derivan ¿en qué? En una inflamación celular. Yo quiero que entiendan eso. Dice este señor que todas las enfermedades crónicas están asociadas con la inflamación a nivel celular, pero la medicina actual, la nuestra, está diseñada para tratar los síntomas y no para tratar el paciente. Mire, un científico de estas calidades humanas, un científico de las grandes universidades, dice esto, por Dios, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que transmitir. Por eso es que yo estoy empeñado en que cada viernes nos reunamos aquí a aprender, porque el conocimiento tiene que divulgarse. Dice este señor que solo se reconoce como enfermedad una vez está muy avanzada. Cuando ya está muy avanzada la enfermedad, hasta que no hay suficiente daño, no lo llamamos enfermedad crónica. O sea, cuando ya aparece la enfermedad, dice, tiene diabetes, tiene Alzheimer, no, está con Parkinson, no, tiene enfisema pulmonar, tiene bronquitis crónica, tiene asma, tiene rinitis alérgica, etcétera, etcétera. En vez de pensar desde antes que evitemos el desequilibrio y empecemos a tomar conciencia de nuestra alimentación. Este no es un tema a mí me dicen muchos pacientes, dicen, ay, doctor Madriñán, pero usted siempre con el cuento de la alimentación. Y le digo yo, pero ¿de qué te alimentas entonces? Tú eres la suma de tus alimentos. Eso eres tú. Si tú no comes, ¿qué pasa? Te enfermas y te mueres, te desnutres y mueres. O sea, tú eres la suma. Dime qué comes y te diré qué eres tú, de qué estás hecho. El padre de la medicina fue Hipócrates. 500 años antes de Cristo decía, el hombre se enferma por lo que come. Y hoy la ciencia médica lo comprueba. Pero mucha gente desconoce esto. Dice este doctor Sears
que la dieta debe tomarse como un fármaco. Imagínese, un hombre en este siglo diciendo lo mismo que decía el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Ese es mi deseo, ese es mi deseo en esta noche con ustedes, que entiendan eso. Si usted quiere ser una persona sana, si usted quiere vivir el resto de los años que Dios le tenga programado en su libro, por favor, haga cambios en los hábitos de alimentación. ¿Sí? La dieta debe tomarse como un fármaco y la dosis correcta y al momento correcto. Mire, los síntomas de una inflamación crónica. La inflamación aguda a menudo pues causa dolor, como les digo, enrojecimiento, hinchazón, etc. Pero los síntomas de una inflamación crónica suelen ser sutiles, difusos, engañosos. ¿Sí? Por ejemplo, esa es una inflamación aguda. Dolor, calor, enrojecimiento, hinchazón. Y no puedo mover la rodilla, me cuesta trabajo mover la mano, porque es que me golpeé. Listo. O se me subió el ácido úrico, entonces me están doliendo aquí las articulaciones. Eso es pasajero. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, doctor? Es que yo mantengo con una fatiga constante, continuamente cansado, tengo problemas para dormir, no concilio el sueño, me siento fatigada. Eso es un síntoma de inflamación crónica. No es solo decir, tómese unas vitaminas, tómese un hierro. No, eso es lo que la medicina nuestra tristemente le ha enseñado a la gente, a vivir dopada a punta de medicamentos. ¿O qué tal, doctor? Es que últimamente me deprimo, mantengo aburrida, triste, desanimada, mantengo con ansiedad. Son síntomas de inflamación crónica. O problemas gastrointestinales. Doctor, mantengo estreñida, me cuesta trabajo defecar. O a veces hago diarreas, otras veces estreñido, mantengo con gastritis, mantengo con reflujo gastroesofágico, se me devuelve la comida. Son síntomas de inflamación crónica. Eso no es simplemente, no es que usted tiene gastritis o tiene reflujo y tome omeprazol y tome omeprazol y tome omeprazol todo el tiempo y tómese un antiácido y tome ranitidina. No, por favor, así no es. Por favor, apágueme los celulares, por favor. Apague los micrófonos. Brotes en el cuerpo. Mire, la gente hoy le aparecen manchas, brotes, ronchas. Dice, quíteme esto. Entonces van a un servicio de urgencias. En urgencias le colocan una ampolla de dexametasona o hidrocortisona, un esteroide. Tome loratadina, tome cetiricina, tome ketotifeno y nada más. Y luego vuelve otra vez el cuento y vuelve y le mandan lo mismo. Y vuelve y le mandan lo mismo. Ese es el sistema de salud, desafortunadamente, que tenemos hoy en Colombia. Por favor, apaguen el micrófono, por favor. Por favor, apaguen el micrófono. El aumento de peso, ¿no? Los dolores permanentes. Mire, esto sí que se ha vuelto un motivo de consulta frecuente. Dolores. Me duele aquí, me duele acá, me duelen los hombros, me duele la cintura, me duelen las piernas, me duelen las rodillas. La famosa fibromialgia. ¿Sí? Eso es un síntoma simplemente de que hay una inflamación crónica.
de que el sistema inmune, de que el sistema de defensa, algo le está pasando. Y la gente la tienen a punta de medicamentos, tomando esteroides, tomando analgésicos, tramadol, etcétera, etcétera, etcétera. Y así no es. Así no es. O por ejemplo, doctores que me salen a toda hora, me salen unas llaguitas en la boca. Ah, no, es que eso es que estás estresado. Estás estresado. No, es un síntoma de que tengo una inflamación. O a toda hora hago infecciones. Mire, el niño mantiene a toda hora con infecciones, a toda hora con gripa, a toda hora con amigdalitis. No, sáquele las amígdalas para que se le quite el problema. Gravísimo eso. Eso no se debe hacer. Es que el niño ronca, tiene las adenoides grandes, están inflamadas. Saquémosle, llévelo al otorrino. El otorrino lo primero que hace es operarlo. No, eso no es una buena medicina. Eso no es lo que realmente Dios quiere que el médico sea. Por eso, discúlpeme, es que yo insisto en este tipo de charlas, porque es como un llamado a brindar ese conocimiento para que usted entienda que su cuerpo hay que cuidarlo, porque su cuerpo es templo de Dios. ¿Me hablas? Entonces, mire usted cómo afecta la inflamación crónica al cuerpo. ¿Sí? Mire, la inflamación crónica se encuentra en el origen de toda enfermedad crónica. O sea, no hay una enfermedad crónica que no tenga que ver con inflamación. A mí me llega un paciente y me dice, doctor Madriñán, es que fulano de tal está con Alzheimer. Lo primero que yo pienso, está con Alzheimer, tiene una inflamación crónica. Tiene una inflamación crónica. Y el paciente lo tienen con medicamentos. Cuando tiene lugar una inflamación crónica, se acelera el envejecimiento y puede eventualmente comenzar a dañar las células, los tejidos, los órganos que están sanos, ¿sí? Con el tiempo, esto va provocando daños a nivel del ADN, o sea, del ácido desoxirribonucleico, es decir, la genética. Y vamos a producir otros seres humanos enfermos, más enfermos. Entonces, ¿por qué se produce la inflamación crónica? Y a esto es a lo que me quiero referir, la dieta y los hábitos inadecuados. La dieta. Ojo con esto, insisto en los alimentos limpios, alimentos orgánicos. ¿Sí? ¿Por qué? Vale la pena conocer cuáles son los factores que nos inflaman, proinflamatorios. ¿Para qué? Para evitarlos. Eso les quiero yo enseñar en esta noche. ¿Sí? Hay medicamentos, ¿no? Discúlpeme, aquí por ejemplo, ¿Cómo se diagnostica la inflamación? Hay gente que me dice, doctor Madriñán, pero ¿cómo sé yo si estoy inflamada? Si tengo una inflamación crónica. ¿Qué examen? Le digo yo, no, es que no existe un examen. Existen unos exámenes sencillos que se llama la proteína C reactiva, que puede dar alta, pero esto es un examen no específico, porque muchas enfermedades inflamatorias, incluso agudas, si yo me golpeo la rodilla, me puede generar un aumento de la proteína C o la velocidad de sedimentación. Entonces, no existe realmente un examen que yo le pueda enviar al paciente y decirle, con este examen yo sé si tiene una enfermedad crónica. Eso no hay necesidad. Yo creo que lo importante es saber cuáles son los síntomas y de acuerdo a los síntomas que el paciente presenta, yo llamando unos exámenes específicos para yo decirle simplemente, señora, usted tiene azúcar, usted tiene diabetes, o señora, usted tiene asma, o usted tiene enfisema pulmonar o bronquitis, le hacemos una radiografía, le hacemos unas pruebas de función pulmonar, etcétera, etcétera. Pero yo sé que todo eso es una inflamación. Yo personalmente
No soy partidario de la utilización de inhaladores, ni de estar tomando loratadina y cetiricina y ketotifeno y amoxicilina y acetaminofén y doles y losartán y toda esta cantidad de arsenal farmacológico. ¿Por qué? Porque mi visión es diferente. Yo veo la enfermedad como una inflamación crónica. ¿Sí? Ahora, ¿cómo revertir la inflamación de manera natural? En medicina convencional, o sea, la nuestra, el médico indica fármacos, pero visto los factores asociados a la inflamación crónica, hay mucho que hacer a través de la alimentación orgánica y el estilo de vida. Pero doctor, es que encontrar alimentos orgánicos es difícil. Sí, señor, yo sé que es difícil. Pero los hay, hay que buscarlos. Y tenemos que apoyar a esas personas que se esfuerzan día tras día para cuidar la tierra, para amar la tierra, para respetar la tierra, para cultivar esos alimentos para que otros vivan mejor. Los hay. En cada ciudad hay mercados ya, mercados campesinos agroecológicos, gente que está cultivando sin químicos. Sí los hay. Tenemos que buscarlos, pero los hay. Yo sé que aquí hay personas en esta charla que están cultivando limpio, que están cultivando orgánico. No es antes de que llegara la revolución industrial, no existía todo lo que hay ahora. Entonces sí se puede. Y cambiar el estilo de vida. Hay que hacer modificaciones en el estilo de vida. Entonces, por ejemplo, alimentación antiinflamatoria. Hay alimentación antiinflamatoria. Priorizar alimentos naturales y vegetales orgánicos. Sobre todo, yo les insisto mucho a mis pacientes. Mire, disminuya el consumo de proteína animal. ¿Cuál es la proteína animal? Todas las carnes, todos los lácteos de vaca. Baje el consumo de proteína animal. No hay un alimento más inflamatorio que la proteína animal. ¿Por qué? Porque golpea permanentemente la membrana celular. Esa celulita que yo les mostré ahora, la golpea cada que usted consume carne, por ejemplo, cualquier tipo de carne, aunque sea pollo, la que sea, o lácteo de vaca, golpea la membrana celular. O sea, le está inflamando. Igualmente, reduzca la utilización de todos estos alimentos ultraprocesados. Las azúcares, por ejemplo. Hoy a todo le colocan azúcar. A todo tiene azúcar. Y usted ni se da cuenta. A veces ni lo percibe. La gente ni percibe las concentraciones tan altas que tiene de azúcares ultra refinados. Luego, sí se puede empezar a tener cambios, reducir el exceso de calorías. Una dieta baja en calorías, por ejemplo, si existe sobrepeso, facilita la producción de un ácido. Mire, este ácido que ustedes ven aquí, el ácido butírico, es una maravilla de ácido. ¿Quién lo produce? Las bifidobacterias, los lactobacilos, que son, como yo les digo, los ángeles que Dios nos ha colocado en el colon para cuidar nuestro colon. Pero esas bacterias, esas bifidobacterias y esos lactobacilos que se deben alimentar con alimentos antiinflamatorios, con mucha fibra vegetal, con mucha fruta orgánica, con verduras orgánicas. ¿Para qué? Para que ellas produzcan este desecho, ácido butírico. Es un poderosísimo antiinflamatorio. Usted entre más tenga bacterias, bifidobacterias en el colon y lactobacilos, está más desinflamado, mucho más desinflamado. Por supuesto, como les digo, yo insisto en la microbiota.
La flora intestinal saludable ha demostrado reducir la inflamación intestinal y general. Los ayunos, es importante, mire, hacer ayunos intermitentes. ¿Por qué? Porque los ayunos intermitentes aumentan también la producción de ácido butírico, ¿sí? El ejercicio regular también, actividad física, siquiera 20 minutos, caminando o en una bicicleta estática, pero hacer algo, procurar tener un buen sueño, dormir las horas necesarias, es sumamente importante para desinflamar el cuerpo. Y suplementación natural, mire, aquí quiero hablar de la cúrcuma, el jengibre, el ajo, el romero, la linaza, el magnesio, la cola de caballo, la piña orgánica. Bueno, en fin, mire, los omegas. Aquí quiero dar un vistazo porque esto es un tema muy profundo. Yo he venido estudiando por años los omegas, conozco bastante de este tema de los omegas, pero solo les doy un vistazo. Mire, la proporción de omega 6 a omega 3 comenzó a cambiar en los Estados Unidos durante la Revolución Industrial, con el inicio de la producción de aceite vegetal, lo que llevó a mayores tasas de inflamación y enfermedades crónicas. O sea, cuando empieza la Revolución Industrial, empieza el proceso inflamatorio y las enfermedades crónicas. Y aquí tienen que ver los omegas. ¿Por qué? Porque salieron los famosos aceites vegetales industrializados. Estos aceites vegetales, todos los aceites vegetales, todos son más ricos en omega 6 que en omega 3. Y el omega 6 es inflamatorio. Inflamatorio. Imagínense, una proporción saludable de omega 6 a omega 3 debe ser de 1 a 1. ¿Y sabe cómo estamos ahora? 25 a 1. ¿Ustedes les parece que esto sea de Dios? Que la industria alimenticia de aceites, esto no le interese y que esté destruyendo la humanidad a través de esto. Todos los aceites, todos, soya, girasol, canola, absolutamente todo. ¿Sí? Omega 6 y omega 3 son aceites esenciales, muy esenciales, porque el cuerpo no los produce. Desafortunadamente, no los producimos. Tenemos que recibirlos de los alimentos, ¿sí? Y la principal fuente de omega 6 es el aceite de soya, que es el que usa la gran mayoría de la gente. Una proporción equilibrada protege su cuerpo. Equilibrada es 1-1 contra la contaminación del aire y contra las enfermedades crónicas. Insisto, aprendas en esto, el omega 6 es inflamatorio. Cada que usted vaya a comprar un aceite, revise qué concentración tiene de omega 6, porque si tiene omega 6, por favor, no lo compre. Es inflamatorio. Aumente su ingesta de omega 3. Yo hablo mucho de la Sacha Inchi, conozco un poquito sobre esto. No soy cultivador orgánico, pero conozco mucha gente que está cultivándolo orgánicamente. La Sacha Inchi es una nuez del Amazonas, pero lo están cultivando aquí en Colombia mucho, en el departamento del Cauca, en Nariño, en el Valle del Cauca. El omega 3, la Sacha, mire esto, mire los ácidos grasos, el omega 3 y el omega 6 son ácidos grasos poliinsaturados. Mire ustedes, por ejemplo, el oliva que tanto nosotros creemos que es una maravilla, tiene 9% frente al Sacha Inchi que tiene 83%. ¿Cómo les parece? Y todo el mundo habla de oliva y ya nos están metiendo en el comercio oliva, por todo lado oliva, y no tiene sino 9, mientras el Sacha Inchi tiene 83. ¿Sí? La canola tiene 32, el Sacha Inchi 83, girasol tiene 69, pero la mayoría de estos aceites, ¿sí? De estos aceites tienen poliinsaturados, pero tienen omega 6.
En cambio, esta hermosura, ya le voy a decir cómo está la concentración de omega 6 y omega 3. Yo los invito a que consuman esto. La linaza, por ejemplo. La linaza tiene bastante omega, 72%, mire que es muy similar a la Sacha Inchi, la linaza. Y la linaza se parece mucho a la Sacha Inchi, o sea, tiene bastante omega 3, pero tiene también mucho omega 6. Pero mire la Sacha Inchi es la mejor. Mire, tiene 54% de omega 3 frente a 33.4 de omega 6. Esto es lo que nosotros debemos consumir todos los días. Más omega 3 que omega 6. ¿Para qué? Para estar desinflamados. Porque esto es desinflamatorio. Esto es inflamatorio. Esta es la Sacha Inchi, cultivo de Sacha Inchi. La finca de un amigo, le tomamos esta foto. Aquí están las Sacha. Estos son cultivos ya totalmente orgánicos. Este cultivo de Sacha Inchi. ¿Sí? Otro alimento que me parece extraordinario y no podía dejar de mencionarlos en esta noche como poderoso desinflamatorio es la cúrcuma. La cúrcuma. No sé si todos conocen la cúrcuma, pero mire, es un suplemento nutricional más efectivo que existe, es el más efectivo y es activa contra el cáncer, la diabetes, el Alzheimer, enfermedades, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, y esta es la referencia del año 2018. O sea, esto es con evidencia científica. La enfermedad de Alzheimer, mira, hay una publicación de la revista de enfermedad de Alzheimer del año 2017 donde ya están hablando de la cúrcuma. Lo que pasa es que a la industria farmacéutica no le conviene, escuchen esto, no les conviene que la gente despierte, que la gente abra sus ojos, porque se acaba el tiempo. Mire, resulta que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad donde se van depositando esta sustancia, que es una proteína, ¿sí? Y no hay un tratamiento curativo en este momento. En cambio, la curcumina, que está en la cúrcuma, ¿sí? Inhibe la formación de esto. Y promueve entonces la salud. Lo que pasa es que la situación con la cúrcuma es que la absorción intestinal es muy bajita. Por eso hay que asociarla con la pimienta negra. Yo personalmente la consumo todos los días con pimienta negra para aumentarle la absorción. Pero ya están trabajando en investigación, aquí les muestro esta investigación, con nanopartículas de objetivo cerebral. Es decir, cogen la cúrcuma en nanopartícula, la empiezan a meter al paciente, son estudios de investigación todavía, ¿no? Y los ensayos indicaron que esta nanopartícula estrecha el diámetro de la cúrcuma, aumentando su absorción, es decir, para que se pueda absorber a nivel intestinal. Pero cuando logren que la cúrcuma se absorba a nivel intestinal, esa va a ser una de las respuestas a la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque la cúrcuma es desinflamatoria. O sea, ellos están viendo, los investigadores, que esta es una enfermedad inflamatoria. Por favor. Entonces, allá es donde tenemos que apuntarle. Y ya terminando, quiero mostrarles, nosotros tenemos cultivo de cebollita, de ajo orgánico, de morita orgánica y de tomate cherry orgánico. Este tomate es cultivado en la propia casa. Esto es en la casa. Usted puede cultivar su tomate cherry orgánico en su casa, en una materita. Y termino diciéndoles que la alimentación orgánica es desinflamatoria porque permite una muy buena microbiota intestinal. Y muchísimas gracias.
y estamos listos.